RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 27 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga. Y quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré algunas. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Corte de Venezuela excarceló a 2 activistas de Fundarredes que denunciaron conflicto fronterizo. Esto lo tomo de la Deutsche Welle alemana. Esta noticia fue destacada por medios de comunicación de nuestro país, pero también más allá de nuestra frontera. Los activistas venezolanos Omar de Dios García y Rafael Tarazona de la ONG Fundarredes, que denunció conflicto en la frontera con ex-FARC, salieron de prisión, pero deben acudir a tribunales cada 8 días. Y ayer, varios activistas de esta organización y otras en defensa de derechos humanos se preguntaban por qué no fue excarcelado Javier Tarazona, que es el director de esta organización que se mantiene privado de libertad o detenido en el helicoide. Vamos a hablar de esto ampliamente durante la mañana de hoy. Esto ocurre obviamente a horas o días de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a nuestro país. Saben ustedes, él inició visita a Colombia el lunes 25 de octubre y él va a estar en América Latina hasta el 3 de noviembre. Ha anunciado que va a estar en Venezuela, y este tipo de excarcelaciones, muchos las relacionan justamente con esta visita. Él ha dicho en un comunicado público que él y su delegación va a celebrar reuniones con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con las autoridades del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Amnistía Internacional espera que el fiscal se reúna, escucha a las víctimas de Venezuela. Insisto, de esto vamos a hablar de inmediato con nuestro primer invitado. La interpretación de la prensa internacional es que Maduro está maniobrando para evitar la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional, y este es titular a esta hora del país de España. Por cierto, la visita de Karim Khan, del doctor Karim Khan, coincide con la presencia en nuestro país de una misión de observación de la Unión Europea. La jefa de esta misión, Isabel Santos, llegará mañana a nuestro país. Nos acompaña Rafael Uzcategui, coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, y yo le agradezco profundamente recibir nuestra llamada a esta hora. Gracias por atender. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación y encantado de conversar con tu audiencia hasta ahora. Pues inicio conversación a partir de estos 2 temas que destaca la comunidad internacional. Uno, la excarcelación de 2 activistas de Fundarredes, y 2, esta maniobra, o estas maniobras, mejor dicho, del régimen de Nicolás Maduro para evitar, como ha dicho la prensa internacional, que se abra una investigación en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, es una buena noticia para los 2 activistas de Fundarredes y para sus familiares, que ellos hayan logrado ser excarcelados, y el término es muy importante porque esto nos dice que ellos no tienen libertad plena. Como tú has informado, están bajo un régimen de presentación periódico a tribunales en un proceso que continúa abierto, ¿no? Es decir, ellos tampoco han sido declarados no culpables de los supuestos delitos que les imputa el Estado. Y que sean solamente 2 los excarcelados y que Javier Tarazona continúe tras las rejas, creo que refleja precisamente el tipo de estrategia que el gobierno intenta ahora frente a la comunidad internacional, y especialmente sobre los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Es decir, intentar simular cooperación para hacer justicia en materia de violaciones a los derechos humanos, pero sin que esa voluntad sea genuina, ¿no? Porque efectivamente la gran pregunta es por qué Javier Tarazona continúa privado de libertad por acusaciones que son un despropósito absoluto de incitación al terrorismo,
de realizar maniobras para una intervención extranjera en nuestro país, entre otras cosas que están presentes en el expediente. Además, tengo que decir que en ese expediente también está nombrada Provea como corresponsable de esos supuestos delitos. Entonces, aquí lo que hay es el intento de simular ante la comunidad internacional, pero se continúa mandando un mensaje a la sociedad venezolana sobre las consecuencias de la disidencia, del pensamiento propio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, de estas situaciones permanentemente hemos estado informando a estos organismos. En el caso de las organizaciones de derechos humanos, hemos mantenido una comunicación constante, tanto con la Fiscalía como con su equipo de trabajo, tanto con la anterior fiscal como con sobre las situaciones que son de su competencia para que sean evaluadas en este examen preliminar. En segundo lugar, tengo que recordar que en la actual fase en la que nos encontramos en el examen preliminar que estaría siendo examinado sobre Venezuela, la Fiscalía está evaluando lo que se llama la complementariedad. Es decir, si el sistema de administración de justicia dentro de Venezuela es suficiente o tiene la capacidad para poder investigar y sancionar de manera genuina, porque eso es un término que coloca la Corte Penal Internacional, las diferentes denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que estarían siendo señalados, ¿no? Entonces, la visita del fiscal a nuestro país debería enfocarse entonces en el funcionamiento del sistema de administración de justicia, evaluar la información que le van a dar las autoridades sobre esta reforma que ha sido anunciada, cuál es la extensión, cuál es la envergadura, algo que nosotros desconocemos, y por supuesto evaluar todas las recientes decisiones, pero en el marco de un contexto histórico, es decir, estos funcionarios tienen la suficiente experticia para dilucidar si este tipo de decisiones son genuinas o no, porque todos los autoritarismos funcionan de la misma manera, todos pintan una cárcel cuando van a recibir visitas internacionales, así que el equipo de trabajo del fiscal nos ha expresado que ellos han trabajado en otras situaciones que son similares y que por supuesto van a tener la suficiente experticia para poder separar la paja del grano en el caso venezolano. Así que nosotros esperamos que la visita del fiscal recolecte suficiente información para poder entender que, a juicio de las organizaciones, especialmente de Provea, el gobierno no tiene voluntad política para investigar y sancionar debidamente o de manera genuina las diferentes situaciones violatorias a los derechos humanos. Hay que recordar que no es solamente condenar al funcionario que dispare o que torture, sino también investigar la cadena de mando, las responsabilidades de sus superiores que hicieron que esa situación se diera en ese y en otras circunstancias, y además, en tercer lugar, establecer reparaciones para las víctimas y sus familiares, y especialmente políticas de no repetición de los hechos, ¿no? Entonces, aquí cuando el fiscal del gobierno de facto anuncia que han sido sentenciados, por ejemplo, el responsable del asesinato de David Vallenilla, siempre reitera que fue en el marco de las protestas violentas de la oposición. Entonces, aquí vemos que hay un doble mensaje. Hay un mensaje para los organismos internacionales, pero también hay un mensaje para las bases de apoyo del gobierno, para decir, esto es un proceso que nosotros vamos a continuar controlando y que lo vamos a seguir controlando pues a nuestra medida. Ahora, varias inquietudes, porque, bueno, existe una expectativa ciertamente sobre la visita del fiscal, pero también existe el temor fundado de familiares, víctimas y defensores de derechos humanos que, bueno, en medio de estas maniobras que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, evite la apertura o no de una investigación. Sobre la complementariedad, por ejemplo, el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas lo dejó claro. El sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno. Dice el documento, las recurrentes violaciones al debido proceso en Venezuela revelan un sistema de justicia carente de independencia, que ha perpetuado las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores al gobierno, según señala este nuevo informe de Naciones Unidas. Y yo le pediría un comentario porque uno lee este documento y queda clara cuál es la situación. Sin embargo, el fiscal, en medio de esta visita oficial, diplomática, va a sostener reunión con aquellos señalados por este tipo de irregularidades. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, en primer lugar hay que recordar que Venezuela es signataria del llamado Estatuto de Roma, que fue un acuerdo internacional entre estados para crear precisamente un tribunal como la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar delitos contra la humanidad.
Entonces, a partir de que Venezuela sigue estando dentro de los firmantes del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional establece relaciones con ese Estado firmante, con las autoridades de ese Estado, para tener la mayor colaboración y cooperación posible, ¿no? Y aquí en segundo lugar, hay que recordar que él viene porque las autoridades venezolanas lo han invitado, permiten el ingreso a su país, cosa que no ha ocurrido con otros organismos de investigación o otros organismos protectores a los derechos humanos, como la propia Misión Independiente de Determinación de Hechos, que como tú acabas de recordar, han jugado un papel muy estelar y muy importante en la visibilización de la real situación de los venezolanos en este momento. Entonces, él, en el marco del protocolo de funcionamiento del examen preliminar, él tiene que establecer mecanismos de comunicación para poder recabar y recibir toda la información posible que les permita finalmente tomar una decisión. Y hay que recordar que en Colombia hay un examen preliminar también, además desde hace muchos años, y él también está ahorita en el hermano país también recopilando información y reuniéndose también con las personas o con los sectores que también han sido señalados que son parte de las instituciones estatales. Entonces, esto forma parte del mecanismo de funcionamiento. Y por supuesto, las autoridades venezolanas van a intentar utilizar esta visita de manera propagandística, generando pues una narrativa para supuestamente sostener que el fiscal lo que viene es a respaldar, a legitimar las actuaciones de las autoridades venezolanas. Esto no es así. Y fíjate que importante que esté yendo a Colombia y Venezuela, porque entonces uno también pudiera hacer la misma afirmación sobre las autoridades colombianas con las cuales el gobierno venezolano tiene un antagonismo claro, ¿no? Entonces, ya está anunciada una serie de reuniones con diferentes sectores, incluyendo con las organizaciones de derechos humanos. Y hay que decir que en este momento del procedimiento, la Fiscalía no puede escuchar a las víctimas porque eso pudiera invalidar esos testimonios cuando se abra un caso o una investigación formal. Entonces, de manera procedimental, él no puede escuchar ahorita testimonios de víctimas porque eso pudiera invalidarlos en el caso de que se abriera pues, una investigación. Eso nos lo han explicado desde la Fiscalía. Pero a nosotros nos parecía importante que como representantes de víctimas, como representantes de diferentes casos de violación a los derechos humanos que han sido entregados a la Fiscalía, él, por supuesto, tuviera la posibilidad de reunirse con nosotros, a pesar de que lo hemos hecho de manera virtual en reiteradas oportunidades. Entonces, como tú dices, acá hay tres posibles decisiones respecto al examen preliminar sobre Venezuela. Una, que pudiera ser cerrado el examen preliminar, que la Fiscalía no encuentre elementos para abrir una investigación formal. En segundo lugar, que continúe la realización del examen preliminar, que se prorrogue el plazo, porque la Fiscalía piensa que necesita recibir más información para poder tomar una decisión. Y en tercer lugar, que es lo que nosotros venimos estimulando como ONG de Derechos Humanos, que se abra una investigación formal. Los alegatos del anterior fiscal iban en esa dirección, en abrir una investigación concreta, y por supuesto todos los informes, como el de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, caminan a que sobre Venezuela se tome una decisión de abrir lo más pronto posible una investigación sobre lo que ha ocurrido en nuestro país. Otras inquietudes que traslado a nuestro invitado, por ejemplo, en las reuniones que él va a sostener con las autoridades, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, al final van a tener un peso específico para tomar una determinación, y se lo pregunto por qué. Usted mencionaba Colombia. La negociación y el proceso de paz aparentemente va a tener un peso específico al momento de decidir si abre o no investigación o cierra definitivamente el examen preliminar que está abierto durante más de 17 años, me parece. Le pregunto sobre el caso venezolano. Algunos interpretan que efectivamente hay una maniobra del régimen venezolano para tratar de vender no solo que la justicia funciona en nuestro país, sino que además hay un proceso de negociación en marcha y por lo tanto eso podría colaborar a mejorar las cosas o a resolver las cosas internamente en nuestro país, con lo cual existiría la posibilidad de que esto se alargue en el tiempo y no se toma una decisión de abrir definitivamente una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, las autoridades venezolanas han desplegado esa estrategia desde hace algunas semanas.
Se han abierto casos y procesos judiciales que tenían años estancados de situaciones del año 2014 y 2017. Se le ha dado la libertad plena a personas que estaban siendo procesadas por haber participado en una manifestación en nuestro país. Se reconoció la responsabilidad estatal, por lo menos en 2 casos emblemáticos, el caso de Pernalete y el caso de Albán, y además, como sabemos, en el caso de Vallenilla ya por lo menos ha habido una sentencia contra el funcionario militar que habría disparado el arma que le quitó la vida. Así que y nosotros hemos reiterado permanentemente a la Fiscalía que estas decisiones atropelladas no se hubieran tomado si no existiera esa presión por la inminente apertura de una investigación sobre nuestro país, y que ese efecto de presión, ese efecto de contención pudiera desaparecer en el tiempo si nos mantuviéramos como estamos ahora en el estatus de realización de un examen preliminar, ¿no? Además de la complementariedad, que es otro elemento a tener en cuenta, en esta fase del examen preliminar también se toma una decisión de algo que se llama el interés de la justicia. Es decir, si a las víctimas les favorece o no que un organismo como la Corte Penal Internacional inicie una investigación formal sobre nuestro país. Allí el gobierno ha estado muy insistente y a esto, por supuesto, responde las 2 liberaciones recientes de Fundarredes sobre que las autoridades de nuestro país tendrían supuestamente la suficiente voluntad y la suficiente capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a continuar suministrando información acerca de que esto no es así. No se puede tapar el sol con un dedo. Y fíjate qué malo ha sido para esa estrategia de las autoridades, por ejemplo, el caso del general Baduel, que fallece en condiciones irregulares, privado de libertad, frente a una situación velatoria del debido proceso que fue documentada precisamente por la Misión Independiente de Determinación de Hechos. Así que esto no es genuino, estas decisiones atropelladas no van a promover una profunda extensión de reforma del sistema de administración de justicia, que incluye mecanismos de reparación y políticas para que los hechos no vuelvan a repetirse. Así que nosotros vamos a continuar, las víctimas, las organizaciones, la sociedad venezolana va a continuar entonces insistiendo ante la Corte Penal Internacional sobre la necesidad que se abra entonces una investigación concreta. Así que cuando vino la doctora Bachelet, la alta comisionada, también fue una situación similar, se pintaron cárceles, se trasladaron presos para que hubiera menos hacinamiento. Pero el equipo de la doctora Bachelet se daba cuenta de que la pintura estaba fresca, de que los uniformes estaban nuevos, de que la comida que ese día le sirvieron a las personas privadas de libertad, a los presos políticos, era diferente a la que usualmente ellos recibían. Así que finalmente estas decisiones atropelladas son incluso evidentes y son sintomáticas de la ausencia de un Estado de Derecho y de un sistema de administración de justicia, como bien lo diagnosticó esta Misión Independiente de Determinación de Hechos. Si me permite, Rafael Uzcategui, que tenemos que hacer una breve pausa para policial. Yo le ruego permanezco unos minutos más. Quisiera su opinión sobre 2 temas en específico. La fiscal anterior, efectivamente, Fatou Bensouda, halló base razonable para pensar que estaban cometiendo graves delitos en Venezuela y, razones para abrir incluso una investigación en la Corte Penal Internacional. Yo le pediría un comentario, ¿qué peso específico tiene la opinión del anterior fiscal sobre este tema? Y en segundo lugar, usted decía, ya se habla de una agenda para sostener reunión, al menos organizaciones no gubernamentales, con el fiscal. Si es así, Provea forma parte de esa agenda, ¿y qué piensan plantearle a Karim Khan, al doctor Karim Khan, una vez que esté en nuestro país? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la visita en las próximas horas, días del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan a nuestro país. Luego de años, y esto hay que destacarlo, ocurre una situación inédita. Él visita Venezuela porque hay abierto un examen preliminar por posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Yo comentaba con Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, que el anterior fiscal, Fatou Bensouda, no solo dejó clara su opinión en el informe sobre el examen preliminar de nuestro país cerrando 2020, sino en la carta, antes de entregar el cargo, también destacó que, en su opinión, había base razonable para pensar que se estaban cometiendo crímenes atroces en Venezuela, competencias de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, razón para abrir posiblemente una investigación formal al respecto. Yo le dejaba una inquietud justamente sobre este tema a nuestro invitado. ¿Qué peso específico tiene esa opinión que emitió Fatou Bensouda antes de entregar el cargo? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que pueda compartir con nosotros acerca de esta agenda que va a cumplir en nuestro país y sobre todo el encuentro con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, las opiniones del anterior fiscal y todas las gestiones que hizo, que por supuesto están debidamente documentadas y a la disposición del nuevo fiscal, son un insumo de muchísimo peso sobre la posibilidad de realizar una investigación formal sobre nuestro país, al igual que teniendo estatus de ser una misión independiente de determinación de hechos de Naciones Unidas, todos los informes que se han generado al respecto sobre todas las razones para creer que han ocurrido crímenes contra la humanidad, que es el lenguaje técnico que se utiliza pues, en ese tipo de informes. Entonces sí, y es por eso que con estos elementos que nos hacen pensar a tener altas expectativas desde las organizaciones de derechos humanos sobre que sí se va a abrir una investigación sobre nuestro país, ¿no? Sin embargo, al ser un tribunal de naturaleza penal, tiene que cumplir una serie de requisitos y procedimientos, porque los victimarios que van a ser señalados para sentarse en un tribunal pudieran argumentar que alguno de estos procedimientos no se ha cumplido en su cabalidad como un argumento para intentar neutralizar o desestimar el juicio, ¿no? Para interpelar el juicio. Entonces, es por eso que son tan cuidadosos con la metodología, para que esto luego no se pueda transformar en un argumento de las personas que sean señaladas finalmente en una investigación formal. Y esa estrategia dilatoria de las autoridades de introducir mecanismos administrativos para retrasar la decisión, bueno, tuvieron que tomarla muy en serio para que posteriormente eso no sirviera para invalidar el proceso judicial. Entonces, yo le pido confianza a los escuchas. Esto es un tribunal que tiene alta experticia a nivel internacional, que tiene una experiencia importante en situaciones tan lamentables como la venezolana. Y como tú recuerdas, esto no es una visita diplomática. Él viene a Venezuela precisamente por las serias y graves acusaciones que hay en nuestro país. Él va a Colombia y a Venezuela porque hay 2 exámenes preliminares abiertos sobre situaciones que son consideradas crímenes contra la humanidad. Él no visita otro país de América Latina en calidad de diplomático o para saludar a las autoridades, porque precisamente va a estar en Venezuela por esta razón. En segundo lugar... Adelante, perdón. Sí, en segundo lugar, sobre la segunda pregunta, una de las consideraciones que tenía la Fiscalía para organizar su agenda de trabajo y que nos lo comunicaron permanentemente era las dudas, los temores que ellos tenían de que una reunión con sociedad civil dentro de Venezuela pudiera poner en riesgo la vida y la integridad de esas personas que participaran en la reunión. Entonces, fíjate que este elemento es importante porque hay conocimiento y conciencia
de las irregularidades, de la ausencia de instituciones democráticas que existen en nuestro país al hacer estas consideraciones. Nosotros insistimos en que era importante que tuviera esa reunión con la sociedad civil para que su visita generara la confianza suficiente entre la población y que el gobierno no utilizara estas reuniones con él de una manera propagandista. Entonces, por razones de bioseguridad, hay solamente cupos limitados y no estaríamos todas las organizaciones que hemos colaborado. Entonces, no, por razones de seguridad no te podría decir quiénes son las organizaciones que están, pero sí ratificar la información que ya existe, que va a haber entonces una reunión para él continuar recibiendo información de testimonios, recibiendo información sobre contexto, sobre funcionamiento del sistema de administración de justicia, que es para nosotros el gran tema en este momento, y es lo que el gobierno quiere intentar convencer, que su sistema de administración de justicia sí pueda hacer justicia, y nosotros vamos a continuar insistiendo en todos los escenarios posibles con la Corte Penal Internacional, que no son genuinas estas decisiones para que las víctimas y sus familiares puedan alcanzar justicia. La última vez que conversamos, usted nos decía, tenemos la expectativa de que se abra la investigación y que se anuncie a finales de este año. ¿Por qué? Sí, bueno, porque precisamente por todos esos informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos fue muy contundente, y fíjate qué inteligente fue que precisamente sobre el tema de complementariedad fuera el más reciente informe y que tuviera todos los elementos importantes y detallados que existen en ese informe, el informe largo de más de 250 páginas. Así que, y además también por esas afirmaciones de la Fiscalía que tienen muchísimo peso en lo que pudiera ser la decisión de este fiscal, que es independiente, que él, bueno, que tiene su propio criterio, que no se va a dejar influenciar por ningún elemento externo a la propia investigación, a los propios hechos, pero seguimos teniendo entonces la expectativa positiva que se tome una decisión finalmente favorable para las víctimas. Creo que es absolutamente evidente que sin la actuación de la Corte Penal Internacional y de otros organismos internacionales de protección a los derechos humanos no tuviéramos ningún tipo de resultado que mejorara la situación de personas que están siendo excarceladas por razones políticas o de autores materiales de violaciones a los derechos humanos que estén ahorita siendo procesados realmente. Rafael Uzcategui, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Seguramente conversaremos después de esta visita para saber cómo evolucionó, y hay que decir, y lo subrayo, que estas denuncias las venimos escuchando desde hace años, desde la época del expresidente Chávez, y solo en este momento hemos llegado tan lejos, es decir, la apertura de un examen preliminar y el posible paso, una investigación formal por crímenes atroces en nuestro país. Gracias por atendernos. Nosotros vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes,
Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. En las próximas horas, en los próximos días, él cumple un viaje oficial a Colombia y luego se va a trasladar a Venezuela. Nos acompaña a partir de esta hora nuestra siguiente invitada, Molly de la Sota, es hermana del capitán Luis de la Sota. Es el caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días y gracias por este espacio y buenos días a tu audiencia. Antes de hablar de la visita del fiscal y la expectativa que tienen ustedes como familiares de presos políticos militares en nuestro país, ¿qué puede decirnos acerca de la situación de su hermano? Leía que están exigiendo traslado urgente a un centro asistencial. La escuchamos. Sí, bueno, mi hermano en realidad hemos tenido 3 años de pesadillas porque ha sido a consecuencia de las torturas que recibió, las patologías que por su reclusión, su forma como está recluido hace 3 años, los tratos crueles e inhumanos. Por supuesto que es hipertensión, está sordo de un oído, tiene problemas dermatológicos, de las vías urinarias, de toda índole. Pero el problema está que nosotros estamos solicitando hace ya 4 meses porque le dio un vértigo, se desmayó de hecho en la celda, y lo llevaron al médico esposado, le tomaron fotos, el neurólogo le mandó una tomografía, nunca se le hicieron, lo devolvieron otra vez a Fuerte Tiuna, el confinamiento. Pero hace 2 días llamó por teléfono para solicitar que le llevaran un medicamento porque estaba muy mal, tenía una gastritis severa, tenía reflujo, tenía el estómago inflamado y estaba bastante preocupado, ¿no? Ayer fue la visita del abogado y él lo vio, entonces para que el abogado le llevara algo, porque allá no dan nada, ni agua dan en esa gente. Y también le dijo que la semana pasada el director del hospitalito, Vicente Sayas, en Fuerte Tiuna, envió unos médicos. Pero resulta que los médicos no llevaron tensiómetro, pero sí fotógrafo. O sea, les tomaron fotografía simulando una atención médica para nada, porque no les dieron tratamiento, no lo trasladaron al hospital. Y entonces, imagínate tú la desesperación. Mi mamá fue ayer al hospitalito militar, no la atendieron para ver si trasladaban a mi hermano. El abogado estuvo en el tribunal también, solicitó nuevamente el traslado urgente porque la gastritis está que no lo deja ni comer. Entonces, no hemos tenido ninguna información. También hablamos con la comisión de la señora Bachelet que está en Caracas a ver qué es lo que está pasando con mi hermano, por qué no lo trasladan al médico, qué es lo que le dicen las autoridades, porque algo le tienen que decir. Mi mamá de hecho le solicitó que la acompañaran a Fuerte Tiuna y ellos dicen que no los dejan entrar. Ahora, ¿cuál fue el diagnóstico luego de su hermano? ¿Lo conocen? Es que no tienen diagnóstico porque no le han hecho los exámenes, le han mandado tomografía. O sea, ahorita el médico que lo vio, que lo mandaron, le dijeron que insistiera en que imagínate tú, que él insistiera para que lo trasladaran al hospitalito porque ahí le pueden hacer la gastroscopia y lo puede ver el gastroenterólogo. Entonces, no entendemos. Y es lo que yo he denunciado y lo que he estado denunciando con esta mesa de diálogo, que a los presos políticos los prefieren muertos que libres. Porque no puede ser que se haya anunciado una reforma, una revolución judicial, y resulta que ya mi hermano y la causa de mi hermano, y más o menos 84 militares, tienen más de 3 años detenidos sin juicio, a los cuales les sale ya el decaimiento de la medida de privación de libertad. Y los jueces no responden. O sea, el documento se introdujo el 27, el 13, ayer otra vez. Nada que responden, o sea, no nos responde ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo, ni los tribunales sobre la situación en la que está mi hermano.
y pudieron, digamos, entregarle, hacerle llegar sus medicinas o el tratamiento Ayer el o no. abogado, claro, es un médico familiar que mi mamá le consulta, mira, ¿qué le doy? Pero no sabemos porque él no llama todos los días, es más, a veces llama hasta después de 15 días, o sea, tampoco sabemos cómo está, si, o sea, es una angustia de verdad, hoy estoy bastante angustiada, estamos despiertos, hemos estado despiertos toda la noche, pensando en que puede tener hasta una hemorragia interna, porque tenía dice que el estómago lo tenía inflamado ayer. Entonces no hay manera ni forma con esta gente de verdad y estos organismos internacionales que deberían de chequear o sea, el examen riguroso, pues, las denuncias, váyanse para Fuerte Tiuna. Pero lo que están aceptando son fotos y videos que le presenta la DGCIN o la Redeboe o esta gente. No puede ser. ¿Hasta cuándo? Le pregunto sobre esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país. Ha habido algunas excarcelaciones, algunos interpretan que, bueno, esto forma parte de una maniobra para evitar que se abra una investigación en esta instancia judicial. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué opina usted? Mire, el caso de mi hermano, como de muchos militares, está en la Corte Penal. O sea, yo asumo que si el fiscal va para Venezuela, debería confirmar esas denuncias y esos casos que están en su despacho. Y por lo menos entrevistarse con las víctimas a ver su versión. O sea, no creo que vaya a Venezuela y le crea todo lo que dice Tarek William Saab. Nosotros tenemos los documentos firmados y sellados de las denuncias que se han hecho ante el Ministerio Público y también todo lo del tribunal. Entonces, si él no va a chequear los casos que él tiene ya denunciados por delitos de lesa humanidad, no entiendo para qué va, no entiendo esa visita. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo porque los casos, como ya dije, ya están en la Corte Penal y me imagino que debe seguir un proceso. Pero de verdad si no se va a reunir con las víctimas, están hablando mucho de que están renovando Ramo Verde, la DGCIN, que están haciendo algunas excarcelaciones, pero yo no veo al fiscal de la Corte Penal Internacional visitando una cárcel sin entrevistar a los detenidos, o sea, no tiene sentido. No sé para qué están haciendo eso, me imagino que van a hacer un video, qué sé yo. De todas maneras, sigo aconsejando que las víctimas deben denunciar y seguimos alzando la voz para demostrar que todas estas reformas judiciales son falsas, que la atención médica es simulada, y que nos tienen que escuchar a nosotros, a las víctimas. La comisión de la señora Bachelet acaba de hacer 2 semanas estuvo con el Plan Nacional de Derechos Humanos, a la reforma judicial y todo, etcétera, etcétera. Están trasladando a los presos civiles que están en Ramo Verde para cárceles comunes. Están haciendo todo un show. Ajá, y nosotros, las víctimas, ¿quién nos escucha? Nosotros hicimos un evento hace 2 semanas frente a las Naciones Unidas y entregamos unos casos para que le hicieran seguimiento. Y esto no ha sido así. O sea, no nos responde nadie. Estamos de verdad solos. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque nos decía Rafael Uzcategui, según, digamos, el contacto que él ha tenido con parte del equipo de la Fiscalía de la Corte Penal, que aparentemente no se va a reunir el doctor Karim Khan con las víctimas porque esto podría invalidar su testimonio frente a la apertura de una posible investigación. ¿Ustedes tienen información adicional sobre este viaje a Venezuela? Entiendo que no, por lo que usted comparte con nosotros. ¿Qué puede decir? No tenemos ninguna información. De hecho, estuve conversando con los miembros de la misión independiente sobre la determinación de los hechos. El caso de mi hermano está allí, por lo tanto está también ese informe en la Corte Penal, pero ellos no saben. He leído que de pronto hay un memorándum de entendimiento, pero ya sabemos lo que pasa con los memorandos de entendimiento del gobierno. Tienen un memorándum de entendimiento con la señora Bachelet que no cumplen, tienen un memorándum de entendimiento con el gobierno, con el canciller mexicano, con el mediador del Reino de Noruega, con la misma plataforma unitaria que tampoco cumplen. Entonces, si se firma un memorándum de entendimiento, pues de verdad que seguiremos denunciando y alzando la voz, porque no sé. Ahora, debemos confiar en los procedimientos. Sabes que siempre el gobierno hace como una propaganda, una publicidad a favor de ellos, y confiaremos en las instancias internacionales y en las personas que nosotros tenemos como abogados a nivel internacional, los institutos. Ahí está Tamara Sujú, que tiene el caso de mi hermano, y bastantes militares que aboguen por nosotros y que hablen por nosotros allá en la área.
Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Regreso, quisiera referirme a otros presos políticos militares y las denuncias que ustedes han hecho en el caso de su hermano, que pasó años detenido sin un proceso, lo cual figura en los distintos informes sobre violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, sin hablar del tema de las torturas y otras situaciones que les ha tocado sufrir a los presos políticos, sobre todo militares en Venezuela. Regreso a la pausa, quisiera referirme a este tema. Ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país en las próximas horas, en los próximos días. Él inició una misión de 10 días a América Latina. Desde el lunes 25 está en Colombia y se espera que vaya a Venezuela. Nos acompaña Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota. Yo dejo una inquietud acerca de la situación de los presos políticos militares. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre lo que está ocurriendo con ellos, incluyendo la falta de atención médica y aquellos casos en los cuales, bueno, llevan años detenidos sin un proceso judicial abierto en su contra? La escuchamos. Sí, bueno, la detención arbitraria es un delito de lesa humanidad, por eso es que está en la Corte Penal Internacional, al igual que la tortura, los tratos crueles e inhumanos. Ellos están en el examen preliminar, hay 4, y además de la violencia sexual y la persecución política. Entonces, esta detención arbitraria ocurre porque en la mayoría de los casos ni siquiera tienen orden de aprehensión, ¿no? Los detienen, les hacen un informe, les montan un informe, los meten en la DGCIN, los torturan y los dejan allí años con retardo procesal. El 80% de los militares está detenido, aproximadamente tengo el registro de 114, hay otras organizaciones que tienen 123, hay otras que dicen que son 135, pero el 80% del caso de los militares tienen retardo procesal. Es más, les hacen juicio, los declaran culpable, ellos apelan, aceptan la apelación y tienen que esperar un nuevo juicio. Y en ese tiempo han pasado 6, hay un caso que tiene más de 6 años. El caso de mi hermano y la causa de Magedón, que es la que le determinó el gobierno, tiene 3 años y 5 meses sin juicio. Le acaban de hacer la audiencia preliminar el 10 de agosto, la segunda audiencia preliminar, pues la otra se anuló. Entonces juegan al retardo y al retardo y al retardo, y de hecho uno de los compromisos que se firmó con la señora Bachelet era que su comisión iba a ingresar a los juicios para poder verificar el debido proceso, y eso no ha ocurrido. Todos estos juicios han ocurrido en el secretismo, no han sido públicos, supuestamente por el COVID, pero de alguna manera se está violando eso. Ahora, el tema de los militares es bien álgido, bien delicado, porque además que son los más perseguidos,
cualquier militar que decida cumplir con la Constitución y decir, yo no estoy dispuesto a hacer esto, pues es encarcelado allí, y la única voz que tiene es la de la familia, porque bueno, en la sociedad entendemos el rechazo que hay hacia el sector militar. Pero quiero decir que no son todos los militares los que están involucrados o tienen el uniforme manchado de sangre. Hay otros que sí han sido constitucionales y que han cumplido con su deber, y esos son los que han sido tratados como traidores a la patria. O sea, es como que si los están dejando de morir de mengua, de eso. Fíjate, está el caso del general Hernández da Costa, que le acaban de hacer un cateterismo también, fue sacado de emergencia porque tenía un dolor en el pecho, le hicieron un cateterismo y lo regresaron otra vez a los sótanos de la DGCIN. Se supone que ya no debe haber nadie en los sótanos de DGCIN y hay muchos militares allí. Está el caso del teniente coronel Ibermarín Chaparro, que también su caso está en la Corte Penal Internacional, que también apareció en el informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas, y sigue allí encerrado en un sótano. Entonces, los encierran, los silencian, son procesos largos y no pasa nada. O sea, ni siquiera con la presencia de la alta comisionada en Venezuela. En el caso de su hermano, que aparece en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, hay como un patrón que en algunos casos se repite. A él, entiendo, en 2018 le informó el contraalmirante Edar Ojeda que una comisión de la DGCIN iba a llegar a Caracas para interrogarlo, y más tarde, ese día, 8 hombres con armas largas y uniformes negros de la DGCIN llegaron a un helicóptero amenazando al capitán de la SOTA, lo forzaron a subir al helicóptero sin presentar ninguna orden de arresto. Y aparentemente tiene que ver, como usted lo ha dicho en varias oportunidades, a la operación Armagedón, y bueno, lo que ya conocemos, la cantidad de irregularidades y además de torturas y agresiones que ha sufrido durante años. Y yo le pediría un comentario sobre este patrón de conducta que está evidenciado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos y que entiendo conoce a estas alturas la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Le escuchamos. Sí, de hecho, a mi hermano lo detienen 2 días antes de las elecciones del 2018 porque presuntamente estaba conspirando con la dirigente política María Corina Machado para que no hubiesen elecciones. Y mi pregunta es, mi hermano sigue detenido. Los dirigentes políticos que están involucrados en la mayoría de los casos, los militares, más o menos un 85%, están libres. Entonces, ¿cómo es eso que pasa que ellos no se les respeta ni el debido proceso ni nada? Ellos ya los tienen ejecutados, o sea, mira, ya tú eres culpable, no importa que no haya pruebas porque son sin pruebas. Y el patrón es, esta misión independiente determinó que en el caso de Luis, como todos los de Armagedón, los comandos del mar y muchos que están allí, comandos de operaciones especiales de la Guardia Nacional y de la Aviación, habían sido objeto de desaparición forzada de corto plazo, tortura, tratos crueles e inhumanos y detención arbitraria, y solicitó su libertad. En el informe del año pasado fueron 36 militares que fueron mencionados. Está la Operación Constitución, porque todos les ponen nombre, y está también los de los sargentos de cotiza, que son 24 sargentos de cotiza, que también los torturaron brutalmente. Y siguen detenidos sin juicio, unos están en La Pica, otros están en Ramo Verde. Esos 36 militares siguen en manos de sus torturadores y no se les ha aplicado justicia. Y en este año se incluyeron 15 militares más. Está el caso de Ibermarín Chaparro, con el general Hernández da Costa. Están otros militares mencionados y siguen detenidos. Entonces, la presión internacional lleva a un poco, ese informe va para la Corte Penal Internacional también, y ha llevado un poco a que miren a estos casos, porque el caso del capitán Acosta Arévalo, que también se le está el año pasado, ¿dónde están los detenidos, los 2 únicos imputados por su asesinato? ¿Y dónde está la cadena de mando? Entonces, pienso que, no sé, habría que interpretar, esperemos que el fiscal llegue a Venezuela y cuál va a ser su agenda. Tengo entendido que hay una concentración el viernes a las 9:30 de la mañana frente al PNUD, para expresar al fiscal que las víctimas deben ser escuchadas, porque si no, no tiene sentido. Pero yo lo que quiero hacer es un llamado de atención a la comunidad internacional, que en estos momentos apoya un diálogo en México, que en estos momentos que también apoyó la Misión Independiente sobre Determinación de los Hechos, a los organismos internacionales que se supone que son para proteger los derechos humanos, que tomen conciencia que las víctimas deben ser escuchadas y que los estados deben ser minuciosamente regulados.
Es decir, no se le puede aceptar un estado, un video, una foto como prueba de que las cosas están mejorando, o una ley o un decreto, porque esos decretos y esas leyes no se están cumpliendo. Entonces, que escuchen más a las víctimas. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a esta visita del doctor Karim Khan a nuestro país? Bueno, en lo personal, yo tenía más expectativas en el sentido de cómo se iba. Fíjate, hay algo que me extraña mucho, ¿no? Porque dicen que están arreglando, que están modificando. ¿Por qué no están liberando de verdad a los presos políticos? ¿Por qué no están ejecutando estas reformas que ellos dicen que están cumpliendo? O sea, es que alguien le está dando un cheque en blanco a esta gente para que siga violando los derechos humanos. O sea, ¿qué significa la visita? No lo vamos a saber hasta tanto no se haya hecho. Pero cualquier cosa que se haga en relación con eso lo vamos a seguir denunciando. Porque no es posible que estamos a punto de una visita del fiscal de la Corte Penal Internacional y que las cosas no hayan cambiado. Que sigan torturando, que sigan simulando atención médica, que sigan sacando leyes que no cumplen, que los jueces no hacen absolutamente nada, es como si no fuesen con ellos, porque si no, si yo dijera, bueno, mira, están asustados, viene el fiscal, ¿por qué entonces no están en libertad? ¿Por qué no les dan atención médica? ¿Por qué a un general que está con un cateterismo lo devuelven a los sótanos del ICESIN? ¿Por qué siguen llenos los sótanos del ICESIN? ¿Por qué sigue el SEBIN? ¿Por qué pasó lo que pasó con el general Baduel? Entonces, ¿en presencia de qué estamos? Y hay que estar con los ojos bien abiertos, a ver qué significa esta visita al fiscal. Si realmente va a ser beneficiosa para las víctimas o beneficiosa para el régimen. Entonces, todo eso tenemos que estar pendientes y lo denunciaremos en tal caso. Muli de la Sota, una vez más, gracias por atendernos, acompañarnos y compartir su testimonio. Hermana del capitán Luis de la Sota, el caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, hablando acerca de esta visita inminente en las próximas horas, próximos días del fiscal de la Corte Penal Internacional en nuestro país. Simplemente un titular al cierre del programa que tiene que ver con las extradiciones que están en curso. Saben ustedes, no solo la de Alex Saab, también la de alias El Pollo Carvajal. Él hoy estuvo en los tribunales en España, señaló a dirigentes de Podemos como receptores de fondos que habrían llegado de Cuba y Venezuela. Finalmente, bueno, no presentó mayores pruebas según las agencias de noticias, pero dio su testimonio ante un juez. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR